Director. Voy a llamar nivel 2. Voy a llamar por favor todos, ya que necesito que todos tengan cargado, reviso por computadores, que tengan cargado su vector, su cauce principal, que ya saben cómo se lo calculan. Modelo de elevación digital, porque aquí en esta partecita lo que necesitamos determinar es el índice ipsométrico altitudinal. Vamos a calcular el índice ipsométrico altitudinal. Para eso, ¿qué es lo que necesito? Necesito la altura media y necesito la altura mínima y necesito la altura máxima. Eso es lo que dice la fórmula. Y les recuerdo que estas están representadas en unidades de metro. Entonces, cuando yo me ubico acá en mi sistema de información geográfica, ¿cierto? Me ubico acá en mi canal principal. Me voy a propiedades y aquí en esta partecita mido, por ejemplo, que tengo la altura mínima 498.18 y en la altura máxima 3470.81. Lo que me dice, lo que no aparece ahí, es la altura media, ¿cierto? Que es lo que yo necesito calcularlo. Entonces me voy aquí donde dice Cuenca y ¿qué es lo que tengo que hacer cuando estoy trabajando con Cuenca? Tengo que hacer con R.Gil para corregir mi modelo de elevación digital. Lo que hago es corregirlo. Recuerden que yo lo único que necesito es el déficit de presiones, no necesito más. Lo corrijo. Listo. Le digo cerrar y tengo mi déficit de presiones. Cuando yo tengo mi déficit de presiones, me voy aquí a la tabla de comandos de caja de herramientas y coloco estadísticas de zona. Estadísticas de zona o zonal, si lo ven por ahí. Estadísticas de zona, miren, aquí aparece estadísticas de zona. En estadísticas de zona lo que hacen básicamente es ubicarse aquí y le dicen que aquí me piden la capa de entrada. Miren, la capa de entrada tiene que ser el vector. Si no lo tienen el vector no lo pueden cargar. Y además les está pidiendo el déficit de presiones que lo carga automáticamente. Y acá en la parte donde dice prefijo, lo que hago yo es colocarle una arroba, ¿cierto? Y le digo que estadísticas yo necesito cargar aquí los tres punticos. Entonces aquí me va a aparecer el número, la suma, ¿cierto? Entonces yo voy a hacer simplemente calcularle la media, ¿cierto? Y voy a validar el valor del mínimo y del máximo. El mínimo y el máximo. Y le digo que me lo ejecute. Entonces cierro acá y tengo en estadísticas de zona la información de esa altura media. Entonces aquí me dice que la altura media, voy y reviso nuevamente, verifico que sea 3500, mire, 3500, ya me la corrigió, ya no es 3400,
70, sino que es cuánto, es 3.503. ¿Se dan cuenta la importancia de las correcciones? Y acá en la mínima me dice que es 498, esta está bien. Y la media dice que es 1481.22. Entonces, como yo ya tengo ese valor, lo que hago es calcular el valor de mi índice isométrico. Entonces dice que el IA es igual a 3.503.45 menos 409, perdón. Dice que es la altura media, que es 1.481.22 menos 498.18, dividido entre 3.503.45 menos 498.18. Por favor, calculadora. Se va a demorar toda la mañana haciendo ese cálculo. ¿Cuánto? 0.32. Listo. Eso es el índice isométrico, 0.32. Entonces esa información lo guardo y en Excel. Ustedes espero ya la tengan lista. A ver si la reviso y les pongo una nota. Entonces, cuando yo tenga ese valor, recuerden que ustedes les compartí una información de su índice, ¿no? ¿Qué significa ese índice? Alguien que me diga. ¿Qué dice el índice? Voy a hacer la pregunta y a calificar, muchachos, los veo muy relajados. ¿Qué me dice ese 0.32? ¿Qué me dice el 0.32? Listado. Voy a comenzar a calificar. Échame el listado, por favor. ¿El listado dónde está? Por favor, el listado. ¿Qué me dice el 0.32? Lozada Solarte. ¿Dónde está Lozada? No está. Venga, clase. Mejía Guasput. ¿Qué dice? ¿Qué me dice el 0.32? ¿Cómo interpreto? ¿Cómo lo interpreto? Aparte de eso. ¿Qué me dice? Aparte de eso. ¿Cómo interpreto yo ese valor? La forma de... Que es una, la forma ¿qué? de la curva Es una cuenca tipo ¿qué? Cóncava. sedimentaria. Cóncava. Listo. Bien. ¿Qué es una concavidad? Ya saben que es una concavidad, ¿no es cierto? ¿Qué es una concavidad? En derivadas. ¿Qué es una concavidad y qué es una convexidad? Los invito a que revisen su bibliografía, porque uno pareciera que ustedes cuando vienen a clase vienen solo a grabar y no a entender, ¿no es cierto? Aquí en su bibliografía en sus libros hay esta grafiquita donde dice esta curva es tipo C, tipo A y tipo E. Y acá les explica qué significa una curva tipo C. Dice que es una cuenca sedimentaria, es decir, que es una cuenca que tiene fase de vejez. Esa cuenca del pepino es una cuenca en fase de vejez. Los invito a que lean la bibliografía. Aquí está toda la información. Para eso se les entrega la bibliografía. Esto no es un colegio, muchachos, es un instituto universitario.
necesito para calcular mi tiempo de concentración? Primero, mi área, expresada ¿qué? En kilómetros cuadrados. En segundo lugar, mi longitud. ¿La longitud de qué? Del cauce principal, expresada en kilómetros. La pendiente del río. ¿Cómo calculo la pendiente en metros sobre metro? ¿Quién me dice? La pendiente, ¿cómo la expreso yo? En grados, en porcentaje y en metros sobre metro. Las tres formas que yo puedo expresar una pendiente. Alcantarillados. ¿Sí? Igual, yo puedo expresar un alcantarillado en metros sobre metro. Entonces, yo básicamente, ¿cómo expreso esa pendiente? Básicamente, la relación entre la cota máxima y la cota mínima dividido entre la longitud del cauce principal, que ahí está expresado aquí en metros sobre metro. ¿De acuerdo? Y el desnivel. ¿Qué es el desnivel? Básicamente es la diferencia de las cotas, de la cota máxima y la cota mínima. Y acá tengo 3000, y acá tengo 2000, ¿cuál es la diferencia? 1000. ¿Listo? Y me calcula aquí el tiempo de concentración relacionado con varios autores. Miren, aquí están varios autores. Y me calcula el tiempo de concentración de cada uno de ellos y me calcula el tiempo de ¿qué? Promedio. Hay una cosa en particular, jóvenes, que tenemos que tener en cuenta, que aquí, por ejemplo, yo no puedo sumar promedios que no sean lógicos. ¿Qué tal que aquí me dé 4, acá me dé 8 y acá me esté dando 0,53, 1,19 y 0,96? Pues yo descarto esos valores de 8 y de 4, porque eso me va a subir ¿qué? Me va a subir el tiempo de concentración. Esa es de pura lógica. Por favor, alguien que me dé el área de una cuenca expresada en kilómetros cuadrados. 363, Sí. 67. 467. 363.67. 67. Dame la longitud del cauce principal. Eso que la medimos de punto a punto. 28.82. 28.82. Dame la pendiente del río en metro sobre metro. Coge la cota máxima, le quitas la cota mínima y la divides entre la longitud del cauce principal. Eso está 0,104. 104. Listo. Y dame el desnivel. Es la diferencia entre la cota máxima y la cota mínima. Miren los modelos de elevación digital. ¿Cuánto da? En metros, porque son metros sobre nivel del mar. 2.990. ¿De altura? Pues esa es la diferencia, ¿no? Entre la cota máxima. ¿Qué altura tiene la máxima? La máxima tiene 3.576. ¿Y la mínima? 586. ¿2000 qué? 2.990. Listo. Entonces miren, perdón, 2.990. Entonces miren los tiempos de concentración. Me dicen que es 1.58, que es 2.10, 2.96 y 2.11. Y me dice que el promedio que tiene esa cuenca, la de Lozada, es de 2.32. Es decir, 2.30. ¿En qué parte es eso? Yo estudié la cuenca de Mulato. ¿Mulato? Eso es lo que me da Mulato. Mulato, ¿qué puede dar eso? Yo lo estudié y solo da unos 1.25. Tienes que revisar. Y esa área está muy grande. Eso es lo que me gusta ya con saga del área. No, esa área Y está lo mal. calculé también. La cuenca del Mulato. Mulato. ¿Pero en qué parte, en qué departamento? No, aquí. No, no te puede dar eso, querido. Esa cuenta. Los que quieren, pues aquí les puse mucho más para que. Bueno, aquí ese tiempo de recargo no le vayan a hacer caso mucho, pero aquí creo que otras formulas de tiempo de concentración. Pero no sé si les pueda servir. Miren miren, donde dice TC. Donde dice TC, entonces tenemos la fórmula australiana, la fórmula de Quimper. Mira que hay varias, y si quieren alimentan esas fórmulas y las colocan acá. Las fórmulas las colocan acá.
Mire, por ejemplo, para calcular la longitud de un cauce principal. Bueno, ahí hay muchas fórmulas interesantes que las pueden colocar acá y pueden tomar el promedio, pero pues acá están las que más se utilizan. Yo acá en la hojita en Excel que tengo, pues acá, entonces, muchachos, yo tengo acá varios tiempos de concentración. Miren, acá están, que son casi los mismos que los que tienen en la hojita. Miren que acá tenemos unos tiempos de concentración. Y los tiempos de concentración se expresan en horas y también se expresan en minutos. Cuando uno calcula los tiempos de concentración, entonces esta información es clave. Por eso uno al principio le dice, muchachos, lo primero que hay que calcular qué es el área, ya la tienen, la longitud ya la tienen, y esta información se calcula con la información que ustedes ya tienen en su rastro. ¿Alguna pregunta, inquietud, aporte de los que podamos? ¿Está claro? No tanto. De relieve, la pendiente media. La pendiente media de la cuenca, esa creo que no la hemos hecho. La pendiente media de la cuenca. ¿Cómo calculo la pendiente media de la cuenca? Me ubico acá en mi modelo de elevación digital, muchachos, en mi modelo de elevación digital. Y después yo tengo acá toda la información. Esto lo deben tener siempre. Me voy a mi modelo de elevación digital. Ya este modelo que yo tengo acá, le voy a calcular la pendiente, ¿no es cierto? La pendiente generalmente se expresa de varias formas. Entonces yo voy a venir acá donde dice pendiente, donde dice quedar, le hago doble clic y le digo acá que me exprese la pendiente en porcentaje. Si yo no le digo nada, yo entendería que me la va a expresar en porcentaje en vez de grados. Entonces yo simplemente le digo que me exprese eso en porcentaje. ¿Listo? Y le digo ejecutar. Entonces yo tengo acá la pendiente, miren que aquí me la está expresando en porcentaje. Si se dan cuenta, mira, acá están los valores en porcentaje. Desde 69 hasta este está en porcentaje. Parece que estuviera en grados. Vamos a mirar si está en grados. Vamos a ver si me expresa en grados. Voy a hacerle lo mismo, pero voy a marcarle aquí y voy a decir ejecutar. Y cerrar. Y así, aquí está en grados y la otra está en porcentaje. ¿De acuerdo? Entonces, este de acá la voy a quitar, la elimino y le digo aceptar. Pues acá tengo mi pendiente. Ustedes ya saben cómo yo le doy color a eso, no necesito explicarles, eso es muy sencillo. ¿Cierto? Entonces tengo entre 2 y 98 y le digo que simplemente me lo pongo en lineal y le digo que me coloque la paleta. Por las paletas de colores, crear capas de color, le digo que me la coloque acá, le digo aceptar y le digo que me exprese en topografía. Aquí está en topografía, le digo que me la exprese aquí o que me la exprese acá, le digo aceptar. Entonces el que me va a decir que las partes bajas son los azulitos son las más bajas y los negritos son las más altas. Le digo aplicar y aceptar, y aquí tengo la pendiente de mi cuenca del pepino. Lo más alto es lo cafecito y lo que va bajando es lo azulito, lo más bajo. Esto es planada. Por aquí es donde pasa la vía que va hacia Pasto, ¿de acuerdo? Lo que llaman el trampolín de la muerte. Pues claro, con esas pendientes, ¿cómo va a ser el trampolín de la muerte? ¿Cierto? Y hablan de la biodiversidad, pero nunca hablan de la morfometría, ¿no? Los que saben de eso. Bueno, entonces ahí la tengo. Entonces, ¿cómo hago yo para calcular mi pendiente media? Porque aquí en la información que yo necesito, que la tengo acá expresada, muchachos, dice pendiente media de la cuenca. Pendiente media de la cuenca. ¿Cierto? Entonces, pendiente media de la cuenca. Entonces expreso mi pendiente. Entonces me voy acá donde dice zonal, voy y juego, como lo hice con el otro, estadísticas de zona, le hago doble clic, cojo mi capa ¿qué? Mi capa de cuenca, ¿no es cierto? La pendiente, mire, la pendiente que ya me la calculó, y le hago esto arroba. ¿Cómo lo hago arroba? Con algdq, ahí está la arroba, y le digo que me calcule la pendiente máxima, la pendiente media, el máximo y el mínimo que tiene esa cuenca. Entonces le digo ejecutar. Entonces acá me va a dar las estadísticas de zona y me va a decir que la pendiente que tiene esa cuenca es de 25.59. O sea, 23.59. ¿Dónde tengo acá? 23.59. Vamos a mirar si es, dice que el porcentaje cuánto me da.
acá que tengo tanta información. Voy a ver por aquí. La voy a comprobar si es por ese lado. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Dice que es la altura máxima de la pendiente, expresada en porcentaje. Me dice que es la altura máxima menos la altura mínima dividido entre la longitud del cauce principal y la multiplico por 100. ¿La longitud de qué? La longitud de la cuenca, ¿no? Ojo, la longitud de la cuenca. Recuerden que calculamos la longitud de la cuenca. Entonces, ¿qué me dice acá el dibujito? Me dice que por fórmula, vamos a ver si nos ha parecido, me dice que por fórmula me está dando 2360, ¿sí? La pendiente de la cuenca, 23.59. ¿Sí? ¿Sí la miran? Ahí dice arroba min, arroba máximo y arroba máximo. Miren, lo máximo son 76 grados, ¿cierto? 76%. La media es 23.59 y la mínima es bajita, es muy bajita. ¿Sí? Ya la calculamos. Entonces, vamos a mirar acá si nos dice que la máxima es 3.503.45 menos 498.18 dividido entre la longitud de la cuenca. Entonces, ¿cómo calculo la longitud de la cuenca? La longitud de la cuenca la calculo muy fácil. Recuerden que se dice con regla de cálculo, con este de aquí. Le digo acá y le calculo la longitud más o menos. Me dice que tiene como 18.50. Es el 18.500 y lo multiplico por 100. ¿Cuánto me da eso, muchachos? Por favor. Por fórmula. 16,24. 16,24. Entonces vamos a bajarle a eso a 18.41. 18.41. Y 42. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da aquí? 16,31. 16. Entonces miren, muchachos, que por fórmula, ¿cierto? Es casi, aquí le tomamos un promedio si quieren, pero digamos que la pendiente nos va a dar los valores muy cercanos entre el 16 y el 20. Recuerden lo que dice el Servicio Geológico Colombiano, ¿no? Ustedes dicen esa reclasificación, creo que se las compartimos. Dice acá en temas de pendiente, clasificación de la pendiente, me dice que está entre 16, mire que aquí está, dice moderado, limitaciones por maquinaria pesada, requiere prácticas sencillas de conservación de suelos, ondulado, fuertemente ondulado, ¿cierto? Miren, tenemos acá, y acá tenemos entre 20 y 25 fuertemente ondulado, está entre estos dos parámetros, ¿sí? ¿Por qué? Porque seguramente aquí por el tema de corrección, pues yo tomo aquí ustedes determinan, conociendo la zona, ¿cierto? Cuál se les acerca muchísimo más a eso, a la condición. Recuerden que estas son estadísticas de zona, ¿de acuerdo? Estos son valores promedio, este no es un valor promedio. ¿Sí? Esto no es un valor promedio, pero este valor pues lo pueden validar cuando hagan sus cálculos, ¿de acuerdo? Entonces ya tienen la forma como determinan su. Entonces ya con eso ya hemos calculado todos los parámetros morfométricos del relieve. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora vamos a calcular lo que se llaman los parámetros de drenaje. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos forma y ya tenemos relieve. Ahora faltan parámetros de drenaje. Los vamos a calcular parámetros de drenaje. El que es de punto a punto o el que calcularon en Saga, ¿se acuerdan? Listo, entonces ya lo tienen. Entonces yo no necesito, entonces eso significa que se calcula ¿por qué? Por sistemas de información geográfica, ya sea en QGIS o ya sea en Saga. Recuerden cómo se calcula en QGIS, punto a punto. Y el que yo calculo en Saga lo calculo con, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Se
Terrain y me voy donde dice Channel y donde dice Hydrology, flujo acumulado en este, ¿no es cierto? El que se llama Mass Flow Path, ¿no? Entonces, vamos a colocarle a esta vaina Max Flow P en inglés, ¿no es cierto? Ya está, Gonzalo. Max Flow P. Ya saben cómo se calcula. Ya todos lo hicieron la clase pasada. Sobre eso no voy a explicar porque ya lo hicimos. Listo, entonces ya queda aclarado cómo se calcula la longitud del cauce principal. Pendiente del cauce principal, pues no, pues qué difícil, ¿no? Nos vamos a decir, vamos a longitud del cauce principal, entonces, la pendiente del cauce principal, PC, dice que es igual a la altura máxima menos la altura mínima dividido entre la longitud del cauce principal. Bueno, y eso lo puedo expresar en metros sobre metros o en porcentaje. Si lo expreso en porcentaje, ¿qué digo? Ya yo coger esa fórmula, multiplicarla por 100. O si no, en metros sobre metros. Entonces, ¿cuál es? Recuerdan que era 3503 menos es menos 498 dividido entre la longitud del cauce principal. ¿Cuánto es la longitud del cauce principal acá en Gugis? La longitud del cauce principal, me voy a tabla de atributos y me dice que es 20.907. 20.917. Por favor, hago una operación ahí. ¿De carácter? ¿Cuánto me da? No, metro sobre metro. Está multiplicando. Menos 14,36. 14.36. 0,14 debe ser. Entonces, En metros sobre metros, de por Dios. Bueno, punto 14. En metros, punto 14, metros sobre metros, aproximadamente 14%. Entonces, ya está calculada la longitud del cauce principal. Digo, la pendiente. El siguiente parámetro que me dice es densidad del drenaje. Densidad del drenaje. En la densidad del drenaje hacemos relación al orden de Strahler. Strahler. Listo. Hay varias razones para entender la densidad del drenaje. La manera de la densidad del drenaje. Me voy a permitir hacerles acá un pequeño lapso sobre las redes de drenaje. Listo, sobre las redes de drenaje. Esto no es nuevo. El tema de las redes de drenaje, muchachos, tiene que ver sobre el orden de las corrientes. ¿Cierto? Esto no es nuevo, eso se inventó en 1900 y algo. Eso es nuevo, ¿de acuerdo? Por dos actores, dos investigadores. Uno que se llamaba de apellido Strahler y otro que se llamaba de apellido Horton. Listo, estos dos cristianos comenzaron a estudiar todos los drenajes del mundo para mirar cómo los podían clasificar. ¿Cierto? Entonces hoy en día se conoce la metodología de Strahler y Horton, que es lo mismo. Entonces, el orden de las corrientes jóvenes tiene que ver en la manera como se distribuye, ¿cierto? Pero también hay otras como otras metodologías. Esta no es acumulativa, mientras que otras metodologías son acumulativas. Ustedes pueden encontrar el mismo orden en la cuenca del Mulato, que es de orden 3 o de orden 4,
en otra metodología la pueden encontrar en orden 8. ¿Por qué? Porque las metodologías son diferentes. Sin embargo, tanto Strahler como Horton es universal, por tanto esa es la que vamos a estudiar. Entonces, las corrientes de orden son aquellas que no tienen ningún efluente. Las de orden 1 son las cuencas que llamamos las cuencas génesis, o las que están cuando llueve. Ahí aparecen cuando llueve. ¿De acuerdo? Orden 1. Orden 2 son aquellas que se forman por la confluencia de dos órdenes 1. Es decir, si ustedes acá tienen una orden 1 y acá tienen una orden 2, acá van a tener una orden 2. Si acá tienen una orden 2, 1, y acá tienen una orden 1, esa va a ser orden 2. Pero si yo tengo acá orden 1 y acá orden 2, concluye que la que tenga mayor orden, no se acumulan. Entonces este es orden 2. Si por acá yo tengo una orden 2 y acá entro con una orden 2, entonces ¿esta qué va a ser? Orden 3. Y si por acá tuviera una orden 3 y acá otra orden 3, ¿qué va a tener? Una orden 4. Y así se trabaja el tema de las órdenes. Es decir, que se van organizando unas por otras, pero no son acumulativas, sino que es simplemente la congruencia de los dos órdenes iguales. Orden 2 más un orden 2, la orden 3, orden 1 más un orden 1, 2. No es la suma, sino la manera como se acumula. Esta metodología de Strahler, ¿cierto?, le indica a uno la manera como va concluyendo en una diferente cuenca. Acá es igual, muchachos, miren, es 1 y 1, acá 2, 2 y 1, el 1 sigue, pero el 2 continúa porque va siempre el mayor. Acá puede tener 2 y 2, miren, 2, pero acá como concluyen 2 es 3, acá es 1 y 1, acá concluyen 2, pero como el orden que lleva a ser mayor, entonces orden 3, acá sigue orden 3, no sé, ya hay, miren, hay dos órdenes, entonces orden 4, y así se trabaja de manera simultánea. Ahí están las tres metodologías, la 1945, 1952 y 1967. Y ustedes ni nacían, y yo tampoco, cuando por ahí en el 67, ¿no es cierto? Cuando Siebert dijo ya. Entonces, miren, ¿cuál es la diferencia? La Strahler, ¿qué es lo que hace? Básicamente, lo que hace es entender que se tiene en cuenta es cuando los de mayor confluencia, en la parte izquierda, los de mayor confluencia, dan un orden mayor. En el orden, en Horton, miren ahí, ¿sí? En Horton, ¿qué es lo que pasa? Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, sino que ambos tienen metodologías. Y miren, por ejemplo, el de Cheever. El de Cheever dice que es acumulativo. Entonces el tipo suma 1 más 1 te da 2, luego suma, mira, 2 más 1 más 3 da 5, entonces 5 y toma ahí el valor de la suma. Si se dan cuenta, 3 más 5 de los dos mayores, 3 más 5 da 9. Y toma siempre el orden mayor y lo suma. Acá no lo suma, simplemente conserva el valor del mayor. ¿Sí? Entonces, estos son muy parecidos, tanto Strahler como Horton, y dijeron, no, pues entonces estudiamos el método, estos dos, por eso estos son universalmente conocidos. Estos son los que vamos a estudiar. Es muy sencillo, solo tiene ciencia para poderlos entender. Esa manera como van concluyendo los drenajes jóvenes, ¿no es cierto? Uno comienza a entender, recuerdan que yo les hablaba de cómo van concluyendo los ríos. Entonces en esa fotografía que ustedes miran en la parte derecha, ese es un buen está sangrando marcianos. Y en vez de yo organizar, entonces, muchachos, ustedes se pueden dar cuenta que ahí, en esa fotografía derecha inferior, ahí hay un cambio de órdenes, ¿sí se dan cuenta? Esa cuenca tiene, además que tiene ¿cómo que se llama? ¿Cómo se llama esa parte del centro? Meandro. Meandro. Eso es cambio de dirección. Grado cuarto, ¿cierto? Entonces ahí se van. Y miren, por ejemplo, cómo uno debería entender el orden de los drenajes, entendido que la parte principal donde nacen los ríos son orden 1. Y luego se van comunicando unos con otros hasta formar los cauces principales. Entonces, por eso es importante entender la condición de esa manera común. Podemos decir nosotros, muchachos, que el orden 1 es intermitente, ¿cierto? Es decir, aparece solo cuando llueve. Es decir, yo no puedo montar un acueducto sobre un orden 1. No lo puedo montar. ¿Por qué? Porque ese orden, ¿qué pasa? Se activa solo cuando llueve.
Tampoco lo puedo colocar en el orden 2, ¿por qué? Porque el orden 2 depende de qué, del orden 1, entonces puedo montar yo una bocatoma en el orden 1. La gente, por lógica, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Coge, ¿qué hace uno? Coge y dice, no, montemos una bocatoma en orden 2, entre más suban, creen que, no, es más, no, muchachos, entre más suban no significa que usted va a encontrar caudales siempre permanentes. Entonces uno siempre coloca una bocatoma en un orden 3, generalmente. ¿Por qué? Pues porque alimentan los dos cuando estallan, pero tienen el 2, pero el 2 no depende del 1, entonces se trabaja en el 3. O cuando es muy, usted ya quiere asegurar productos de mayor funcionamiento, pues lo coloca en orden 4, ¿cierto? Porque usted garantiza que ese producto abastezca la zona. Entonces es importante tener en cuenta eso. Entonces ahí aparecen corrientes permanentes, intermitentes o efímeras. ¿De acuerdo? Y obviamente uno comienza a hablar de la densidad del drenaje. ¿De acuerdo? Entonces dice que la densidad del drenaje es la sumatoria, como dice ahí, de la longitud de los cauces dividido entre el área. ¿De acuerdo? En área, como está ahí en la fórmula. Dice, L sube la longitud de los cauces del agua, área de la cuenca, y eso se determina en densidad del drenaje. La densidad del drenaje, muchachos, se expresa en kilómetros sobre kilómetros cuadrados. ¿Por qué? Porque quiero saber yo cuál es la densidad que hay en kilómetros en longitud sobre una área que tiene esa cuenca. Porque aquí se me volvió esto una locura. Entonces, jóvenes, yo con esa fórmula puedo determinar mi densidad de drenaje. Imagínense ustedes irse a hacer una experiencia loca, ¿no? Desocupados, que a veces uno le pasa, y pones a contar todos los drenajes de una cuenca, no acaban nunca, ¿no? Imagínense ustedes con eso. Entonces, ¿uno qué hace? Pues para eso están los sistemas de información geográfica. Entonces uno calcula esto con sistemas de información geográfica, ya sea con Saga o ya sea con servicio, ¿de acuerdo? O con ARIES también. Eso depende ya de lo que ustedes quieran determinar. ¿Y qué instrumento debería tener yo? Un modelo de elevación digital que ya está, debe estar corregido. Ojo con eso, ¿de acuerdo? Entonces, para calcular esa densidad que yo tengo, ¿cierto? Y poder determinar qué tan drenado o no es una cuenca, entonces yo tengo que mirar cuál es el comportamiento que tienen esas cuencas. Entonces, las cuencas pueden tener esta ramificación. Ustedes miren en la parte de la parte izquierda hacia la derecha, miren cómo es el comportamiento que tienen las cuencas, de la manera cómo se distribuyen sus drenajes en cada una de ellas. Y ahí hay varias clasificaciones, ¿cierto?, de cómo esas cuencas se van drenando. Entonces uno habla ya de la densidad, no de la cuenca, sino también de la densidad de las corrientes. ¿Listo? De la densidad de las corrientes. Es decir, cómo están distribuidas mis corrientes en esa cuenca. Por eso es tan importante que ustedes hayan ya calculado su área, sino cómo lo hago. ¿Cómo yo determino mi área? Entonces, para calcular eso, ¿qué es lo que tengo que yo hacer? ¿Cierto? Sobre eso hay mucha bibliografía en sus libros para que ustedes lo vayan leyendo y vayan clasificando si son déntricas, si no son déntricas. Entonces, por ejemplo, jóvenes, ustedes van a encontrar aquí, cuando calculan sus modelos de elevación digital, ¿cierto?, el número de cauces. Entonces, por ejemplo, cuando yo necesito calcular mi torrencialidad, qué tan torrencial es mi cuenca, ¿qué es lo que yo debo tener? Contar los órdenes 1, ¿cierto? Es decir, entre más órdenes uno tenga, es más torrencial. No la longitud, sino el número de cauces. ¿De acuerdo? El número de cauces.
Si yo tengo una cuenca que tengo 20 acá y acá tengo un área, por ejemplo, de 100, y si acá tengo 40 y tengo un área de 100, y si acá tengo 60 y tengo un área de 100, entonces ¿cuál debería ser la más torrencial? La que tiene más órdenes 1. Entonces ustedes van a ver también información como esta. Y obviamente eso les va a dar a usted, miren lo que yo les explicaba a ustedes, el grado de sinuosidad, es decir, si tengo no formación de meandros o si no los tengo, eso ya me determina la manera como yo lo haya delimitado y cómo están concentrados esos drenajes o esas corrientes asociadas a mi corriente principal. ¿Y qué depende de eso? De la topografía, ¿no? Miren que acá tengo unas condiciones de topografía fuertes acá está plana, ¿no es cierto? Y esta sinuosidad, la manera como se me comporta mi cauce, pues me va a determinar la manera como va a ser la densidad de acá. También es alto, es muy alto, acá hay zonas planas, pero ese comportamiento es particular en cada una de sus cuencas. Y sus cuencas tienen una topografía fuerte, pues seguramente van a tener una concentración más de caudales de orden 1 o de orden 2. Hay muchas propiedades para calcular todo el tema de la densidad de drenajes. Aquí hay un cálculo de las sinusoidades, ¿cierto? Esa es la forma como se calcula el coeficiente de sinuosidad topográfica y hidráulica y de río principal. Eso está en sus libros, por favor, para que lo consulten. Y aquí también, aquí están unos parámetros. Seguramente ustedes van a encontrar parámetros déntricos, paralelos, en forma de trenzas rectangulares, radiales, angulares, multibasales, o tal vez encuentren drenajes que se cortan y que no son continuos. Entonces, esta ramificación pues la van a encontrar en cada una de sus cuencas. Independientemente, eso tiene que ver mucho con la manera como se distribuye en su topografía también, la morfología que tenga su cuenca y de qué forma, ¿cierto?, ustedes hayan establecido la densidad en cada una de ellas, ¿cierto? Miren, aquí están, hay varias información y los invito a que por favor consulten su bibliografía. Acá hay unos patrones, miren, si se dan cuenta, ¿cierto? Todo está asociado a un tema de su cuenca. Entonces, cuando yo comienzo a trabajar en el tema de mis densidades, de drenaje, yo lo que tengo es que ubicarme en mi modelo de elevación digital. Voy a ubicar en mi modelo de elevación digital. Ya saben cómo, no lo voy a explicar. Y a partir de mi modelo comienzo a establecer los drenajes. Entonces yo puedo establecer mis drenajes a través de Terrain y en esta partecita que dice drenajes, miren, me aparece aquí drenajes, donde dice Channel, Network and Dredging Basin. Entonces yo aquí establezco la densidad, llamo mi modelo de elevación digital aquí en esta partecita y le establezco la densidad que yo quiero. Entonces la densidad la puedo tomar para valores mayores. Entonces, por ejemplo, si yo quiero más densidad, bajo este valor a 4. Si yo quiero tener un análisis más exacto, pues lo puedo bajar a 3. Vamos a hacer el ejercicio con 6 y luego lo vamos a hacer con 5. Voy a hacerlo con 6. Entonces le digo OK y me va a generar los drenajes. Voy a colocar este aquí y luego voy a generar los drenajes sobre esa zona. Entonces miren que yo tengo acá ya unos drenajes, ¿sí se dan cuenta? Miren,
que los drenajes van, estos de acá ya son orden 1, miren, estos pequeñitos, si se dan cuenta, orden 1, miren, estos son orden 1, estos son orden 1, ¿cierto? Hace para eso esta vaina. Esto es orden 1 aquí, y esto es orden, miren, esto ya viene a ser orden 2, ¿no es cierto? Acá viene en orden 1, entonces acá viene a ser este orden 2, todo este viene siendo orden 2, ¿sí? Entonces si yo quiero, por ejemplo, voy a hacer lo mismo, pero le voy a aumentar la densidad a esos drenajes. Entonces voy a irme acá y no le voy a decir que me la haga con 6, sino que me la haga con 4 y voy a hacer lo mismo, voy a decir que me creen los canales, listo, que me creen los canales. Y vuelvo y le digo que me haga otra vez lo mismo. Entonces, miren, voy a irme acá y lo voy a montar sobre el bloque principal. Y miren que ya me densificó mucho más los drenajes, ¿cierto? Bien, tengo mucho más órdenes 1 comparativamente, pues aquí me aparece mucha más densidad. Entre más grande sea una cuenca, pues yo le debo tomar en cuenta el tema de la densidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso en cierta manera me va a dar a mí una indicación de qué tan drenado está esta cuenca. Por eso es que cuando uno va por el río Pepino, pues uno se da cuenta de que hay agua por todo lado. ¿Por qué? Porque esa cuenca tiene drenajes por todo su área y perímetro. Por donde usted quiera, tiene agua. Y entonces esas quebradas que ustedes cuando pasan por esa vía pavimentada paso, ustedes se dan cuenta que hay unas quebradas que tienen más agua que otras. ¿Eso a qué se debe? A la densidad del drenaje que tienen esa zona. ¿Sí? Entonces, se han dado cuenta ustedes que cuando van subiendo por allá ya por Río Blanco, ¿no es cierto? La densidad es mucho más bajita, ¿no? Que cuando entran al mirador. Y usted encuentra quebradas mucho más grandes del mirador hacia abajo que del mirador hacia arriba. ¿Por qué? Porque hay más concentración de drenaje. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, como yo ya tengo esta información aquí, jóvenes, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Básicamente, los modelos de elevación digital lo que me ayudan a mí es a darle un sentido a lo que yo estoy calculando. Entonces, aquí en esa partecita, jóvenes, hay un comando que se llama fiel, ¿sí? Y aquí le digo que me marque el orden. Miren, el orden, pues él me lo marca. Y en los niveles también le digo que me marque el orden, ¿cierto? ¿Y para qué? Para que me indique el programa cuáles son los órdenes que tiene esa cuenta. Y acá le voy a cambiar, acá de file, le voy a cambiar el color amarillo y le voy a cambiar el tamaño. Le voy a decir que sea 2. Y le voy a decir enter y le voy a decir que me lo pide. Entonces ella me aplicó el orden. ¿Sí? Ya me aplicó el orden. Entonces la cuenca del río Pepino es de orden que vamos a mirar qué orden es de orden 6. Por aquí está el orden mayor. Es de orden 6. Cuando uno va reduciendo esto, entonces miren que yo ya por lo menos me doy cuenta que la parte más gruesa es que pues los drenajes principales y las partes más delgaditas son los órdenes más pequeños. Entonces mire, ya tengo una visión más clara de cómo están estos. Entonces yo a esto le puedo colocar color. ¿Para qué? Para distinguir unos de otros. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo aquí, si yo quiero, le puedo trabajar el color. Acá dice, miren, donde dice colors, en type, yo le puedo colocar discretes, es decir, que me coloque a cada uno de esos un color diferente y le digo aplicar y miren. Entonces ahí yo que me estoy dando cuenta que en la parte superior hay más concentración de caudal, mientras que en la parte inferior hay más drenaje de caudal. Y miren, planadas. ¿Se dan cuenta? Miren planadas en la parte superior. Eso hay agua por donde usted quiera.
yo simplemente lo que hago es montar mis coordenadas, y yo sé, por ejemplo, que toda esta parte principal, mire, toda esta parte principal es donde va la carretera, por acá cruza la carretera, por todas estas zonas de drenaje, y por aquí va la vía, por el lado del río, cuando llevo la manito, si se dan cuenta. Entonces yo llego a este punto y de acá me voy para el otro mayo y hasta aquí llego. Entonces miren que todos, entonces van bajando, se dan cuenta que uno encuentra muchas quebradas, son estas quebradas de Mendoza. Y luego encuentra el río, se encuentra del Pepino, entonces uno para un poco listo, entonces ahí se dan cuenta cómo está esa situación. Otro aspecto importante que uno se da cuenta acá es montar esto ya en un 3D. Entonces yo monto esto aquí en un 3D. Voy a colocar a mi tiempo, lo voy a exagerar 2 veces. Lo voy a exagerar 2 veces. Voy a decir que ok. Entonces miren, yo ya tengo un drenaje en tercera dimensión. Y así deben presentarme los planos en 2 y en 3D. Uno los tiene, depende de la resolución, pues uno tiene. Inclusive uno, por ejemplo, cuando toma una boca toma, cuando toma una coordenada, por aquí le aparece el punto. Entonces, mire, este es el punto de la coordenada de la boca toma, y uno puede mirar todas sus zonas calculadas así. Esta es una manera espacial de ver los espacios. ¿Qué es lo que hago yo con esta información? Acá, en la parte izquierda, yo voy a decirle que esa información, me voy a la tabla de atributos, me voy en Show Table y me doy cuenta que aquí tengo órdenes, mire, el orden, no el orden de la celda, sino que el orden del drenaje. Mira, aquí está 1, mire, 1, mire, 2, ¿se dan cuenta? Mire, todo eso. Y alrededor también que tengo mis longitudes. Me dice que esta zona tiene órdenes 1, esa zona de longitud es 162 metros. Los órdenes 1 son muy corticos, unos más cortos. Yo no encuentro, mire, aquí hay un orden que tiene 9 metros. ¿Sí? Miren. Y acá tengo órdenes 2 que son mucho más largos. Si yo voy bajando por la columna del orden, ya encuentro órdenes 3, mírenlos. Y sigo bajando, entonces digo a ver cuál es el valor mayor, y por acá ya veo, por ejemplo, miren la cantidad de drenajes que tiene esa cuenca. Por allá ya comienzo a ver que órdenes 6. ¿Sí? Miren. ¿Sí? Entonces ya comienzo a mirar que por aquí ya hay causas principales. Entonces, ¿qué hago con toda esta información? Miren, ¿son cuánta información yo tengo aquí? 1179 y 179. Cojo esta información que la tengo aquí y la grabo, 6As. Y la grabo en mi escritorio, donde ustedes lo tengan. Y lo grabo, no lo voy a grabar, lo puedo grabar como CHP aquí, pero también lo puedo grabar como ¿qué? Lo puedo grabar como una tabla, ¿de acuerdo? Como una tabla. Guardo mi tabla y lo grabo como CSV. Y aquí le pongo canales. Le pongo clic acá y lo grabo en mi escritorio. Y lo guardo. Como ya lo grabé, me ubico en mi zona donde yo grabé mis canales, miren, en la parte de acá arriba. Y aparecen acá todos mis canales. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y eso es lo que voy a recibir, voy a ver la próxima clase. Como yo tengo acá esta información, miren, tanta información, es que es mucha información, miren. ¿Cierto? Es mucha información. Me ubico en esta partecita, bloqueo toda mi zona de mi información que yo ya determiné y hago una tabla dinámica. Me voy a insertar, me voy a tabla y le digo que me genere una tabla nueva. Inmediatamente él me genera una tabla dinámica. Le digo que por favor me ubique el orden, ¿cierto? Y la longitud.
Entonces, el orden, la voy a dejar la longitud acá, la pongo aquí en filas, miren, y este orden la voy a pasar a columnas para que me comience a calcular. Voy a hacer todo este análisis de esta cuenca. ¿Qué es lo que yo necesito? Esto, filas en orden y valores en columnas. Entonces, ¿qué significa acá? Que la cuenca del Pepino tiene 326 kilómetros de drenajes. ¿De orden 1 cuánto? 173 kilómetros. ¿De orden 2? 72 kilómetros. ¿De orden 3? 442 kilómetros. ¿De orden 4? 162 kilómetros. ¿De orden 5? Ojo que son miles, ¿no? 100, miles, ¿no? Miles acá. Miles, ¿no? Y de orden 6, 8.9 kilómetros. Sí, miren la densidad de drenaje que hay aquí. Entonces yo puedo tranquilamente darme cuenta cómo es la densidad de ese drenaje. Si yo quiero saber cuáles son las longitudes, pues le hago clic acá y yo me doy cuenta cómo están distribuidos todos los drenajes. Miren. ¿Sí? Aquí están todos los drenajes que yo, y si yo los cuento, me dicen que en el río El Pepino hay cerca de 1000 drenajes de orden 1. Si yo necesito saber cuántos drenajes tiene de orden 2, le hago clic acá y me busco en el orden, y ya que están todos los órdenes 2. Y me doy cuenta que aquí tengo cuántos, 413 de orden 2. Y así, de manera simultánea para el orden 3, miren, de orden 3. ¿Cuántos tiene? 250. Me voy a ir al último, que es el orden 6. Le hago doble clic y aquí tengo orden 6, que es el cauce principal. El cauce principal, digamos que tiene un promedio de 84. Es decir, mire la capacidad que tiene ese río. Entonces, acá están, miren, acá están las longitudes. ¿Sí? Para que ustedes se den cuenta cuáles son. Entonces, uno, ¿qué es lo que hace, muchachos? Eso no significa que yo, si necesito un más detalle de estas zonas, por ejemplo, no significa que yo voy a trabajar con toda esta densidad. ¿De qué depende de lo que yo haga? Depende del detalle en el cual yo quiera trabajar. Si yo quiero trabajar, por ejemplo, una zona como esta, como es la zona de planadas, pues yo debería tener un detalle mejor de drenaje, entonces yo le doy más densidad. Pero si yo solo quiero saber cuáles son las longitudes de mis drenajes principales, entonces ya no trabajaría con nivel de densidad 4, sino con nivel de densidad 6. Y así voy trabajando cada una de mis. Bueno, listo. Bueno, necesito que alguien, ¿quién se presente?